alegramos, digo, de que estemos todos aquí, los que estamos, y los que no están también a través de de internet seguramente nos van a escuchar y les hablamos también a ellos. Compartimos en Mateo 24, 44. Vamos a buscarlo los que queráis. Mateo 24, 44. Yo espero mientras lo buscáis. Mateo, repito, 24, 44. No sé si lo tenéis. Dice así: por eso también vosotros debéis estar preparados ahí, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Yo cuando leí esto dije, ¡ay, mi madre! Como decía una niña en el saharaui que acogimos, ¡ay, mi madre mía! Dice, por eso vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Yo no sé, ¿estás preparado o preparada? La verdad esto es como una bofetada, ¿no? Es como si te dijeran, despierta, si es que estás dormido. Porque no sea que cuando Jesús el Señor vuelva, no estés preparado o preparada. Y esto nos recuerda también, no sé, cuando no estamos preparados, tenemos síntomas, es como si estuviéramos enfermos. No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer las Escrituras, no tenemos ganas de ir a la reunión, no tenemos ganas en general de las cosas de Dios. Y esto nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes que viene en el capítulo siguiente al que estamos leyendo en Mateo 25, no lo vamos a leer porque es largo, pero se les llama, dice un comentarista, que se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Y las personas, dice que había 5 vírgenes atentas y otras 5 que no. Y las 5 que no estaban preparadas, dice que estaban atentas a que el Señor viniera y que cuando viniera, pues que la puerta se iba a cerrar, ¿no? Y las vírgenes que no estaban preparadas se quedaron fuera porque no tenían sus lámparas encendidas y no pudieron entrar. Estas personas que no tienen las lámparas encendidas se han conformado, ya no tienen comunión con Dios. Y esto que quiero compartir hoy es un llamado a no descuidarse, a buscar a Dios cada día. No sea que el Señor venga cuando menos nos lo esperemos, ¿verdad? No, es que hay señales que aún no se han cumplido. Bueno, el Señor dice que estéis preparados porque no sabemos cuándo va a venir. Pero aún así, aún a pesar de, digamos, el versículo duro que es este, podemos alabarle hoy porque Dios, gracias a su palabra, nos advierte que nos cuidemos y que no nos salgamos del camino. Amén. Yo no sé qué percepción tienes tú hoy. A mí desde luego me ha tocado mucho este versículo. Porque cuando uno se convierte, casi digamos que no tiene problema en cuanto a buscar a Dios. Está atento, está pendiente, pero pasa el tiempo y uno tiende a conformarse, a hacerlo de siempre. Y Dios nos llama para que estemos otra vez, nos volvamos a Él
y le busquemos. Amén. Por eso ahora, mientras compartimos este pan, este vino que vamos a tomar ahora, vamos a recordar la muerte del Señor hasta que Él venga, porque Él va a venir, va a volver. Entonces tenemos que estar atentos, porque Él puede venir en cualquier momento. Amén. Pues buenos días a todos en esta mañana. Buenos días. Decía Matías en la oración, hoy es un buen día para buscar al Señor. Amén. Amén. Por eso este es el día que hizo el Señor. Pero hemos de reconocer que a veces nos cuesta, ¿sí o no? A veces nos cuesta, y más de lo, ya no digo lo que quisiéramos, ni siquiera de lo que debería, sino que simplemente nos cuesta. Eso es porque algo a veces no va bien en nuestra vida. ¿Verdad? A veces las cosas no van todo lo bien que nos gustaría. ¿Quién de vosotros no ha tenido nunca un fracaso? Es más, quien nunca ha tenido un fracaso es un auténtico fracasado. Un escritor estadounidense de mediados del siglo XIX, principios del XX, Elbert Hubbard, decía: un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en experiencia. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos fracasado, y mientras no seamos perfectos, seguramente fracasaremos. Hemos de reconocer también que humanamente muchos adelantos de la humanidad han venido por fracasos que se aprovecharon como experiencia, no como el final, sino como una oportunidad nueva de comenzar. Una cosa tan doméstica como el microondas, pues vino precisamente por un fracaso. Pero en esta mañana no quiero hablaros de microondas, ni que tengo, como dice el anuncio, un amigo en Balay, tampoco. Quiero hablaros del fracaso como la Biblia nos lo presenta, y viendo a un grupo de fracasados. Desde luego que Jesús, como bien sabemos, enseñó, y los discípulos deseaban también, a orar a sus discípulos, ¿verdad? Jesús también les enseñó a vivir como discípulos, a servir como discípulos. Pero Jesús, que podía haberles ahorrado, como a ti y a mí, pero no lo hace, la lección del fracaso, también les enseñó a través del fracaso. Les enseñó con la experiencia del fracaso. Porque una de las experiencias más duras no es que te manden una carta de Hacienda, que lo es, sino tener fracasos, ¿verdad? Jesús quiso que aprendiesen los discípulos, en primera persona del singular, el amargo sabor del fracaso, porque contrariamente a lo que es el éxito, el fracaso deja lecciones más duraderas, más perennes, permitidme, deja tatuajes indelebles, tatuajes imborrables en el alma. Dios permite también los fracasos en nuestra vida. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios permitió esto si tanto me ama? Dios permite los fracasos porque está haciendo su obra de perfeccionamiento en nosotros. Dios no nos quiere, permitidme, amargar la tarde. El fracaso forma parte del aprendizaje. Creo que si nunca has fracasado, entonces vives en un fracaso constante. Quisiera llevaros en esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 19. Vamos a ver precisamente un fracaso. Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 19. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud
alrededor de ellos, ni escribas que disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y quien responde no es los escribas, no es los discípulos, sino uno de la multitud. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Desde luego el cuadro era tremendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dejamos aquí la lectura, después ahondaremos un poco más adelante. Quisiera esta mañana, en el tiempo que tenemos con vosotros, ver algunas lecciones de un fracaso. Porque la Biblia nos muestra lecciones para mostrar a Cristo como el centro de nuestra vida. Primero que veo, sobre todo en los primeros versículos, los 14 al 18, es que el fracaso es difícil de aceptar, pero es necesario. ¿Veis que quien responde no es los discípulos, sino el padre del muchacho? ¿Cómo estarían los discípulos? ¿Te imaginas por un momento la cara de los discípulos? A mí me llama la atención, con toda la confianza que tenían con Jesús, no dicen nada. Vamos, me imagino que jugarían en equipo, a ver quién lo dice, a ver si nos callamos. Si os fijáis, los discípulos no le confiesan a Jesús que no habían podido expulsar al demonio del muchacho. Es más, ni siquiera, hasta dónde llegó la vergüenza, que ni siquiera le dijeron: mira Jesús, quisimos echarlo, pero hoy las cosas no han salido como queríamos. Un poco suavizando. Mira Jesús, lo intentamos, pero bueno, mira, el fracaso nos bloquea. El fracaso bloquea a las personas. El fracaso bloquea a los discípulos de Cristo. El fracaso te bloquea a ti, me bloquea a mí. Es más, reconozcamos, el fracaso nos avergüenza incluso delante de Dios. A los seres humanos nos cuesta reconocer, como en la imagen, que hemos metido mal el clavo. Hemos fallado. Este fue uno de los problemas que tuvo que afrontar y superar el hijo pródigo. Padre, he pecado. Padre, he fallado, he fracasado. ¿A quién de vosotros os gusta ser fracasado? Veo que somos gente normal. A ninguno. A veces los cristianos el lenguaje cristiano un día será digno de examen. Porque tenemos una jerga evangélica a veces muy bonita, que encubre a veces nuestra falta de unidad. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Eso, cuando te lo dicen, tú dices: uff. Aquí, siguiendo fiel al Señor. Los discípulos eran fieles a Jesús, pero estaban en un fracaso. Oh, todo está bien. A veces cuando alguien me pregunta, le digo en plan de broma, me dice: Jonathan, ¿qué tal? Digo: como no tengo tiempo, te digo que bien. A veces nos pasa esto, ¿verdad? Pero aunque tengas tiempo, no sé a vosotros, a lo mejor soy un bicho raro, gloria a Dios por ello, porque el mensaje entonces es para mí. Pero a mí me cuesta reconocer ante Dios,
ante los demás mis fracasos. Decimos, estoy en victoria, el cristiano siempre está en victoria, el cristiano está en lucha. Eso es otra historia. Victoria de cuando en cuando, en fracasos de cuando en cuando. Y en lucha siempre. Y decimos que estamos en victoria, que estamos bien, que todo va bien. Oh, gracias al Señor, todo bien. Y a veces por dentro estamos peor que el Pontevedra en tercera, ¿me entendéis? Nos cuesta admitir para nosotros mismos que hemos fracasado, pero sobre todo nos cuesta, y así nos luce el pelo, ante Dios que hemos fracasado. Porque si a mí me cuesta reconocerlo ante mí, ¿cómo no me va a costar reconocerlo ante Dios? Seguimos aparentando que todo va bien, que todo va viento en popa, cuando lo cierto es que no es que vaya viento en popa, es que hemos encallado. Y ya puede venir el viento donde quiera, que cuando has encallado no te mueves. A veces tenemos dificultad, esta mañana Eduardo nos ha avanzado algo, en orar, ¿verdad? Buscar al Señor. Cuando nos hemos convertido, hablábamos a diestro, siniestro, por lo civil y por lo criminal. Ahora no hablamos, vamos, ni decimos ni pío. Pero yo sigo siendo tan hijo de Dios. Me cuesta una barbaridad orar, pero yo sigo siendo hijo de Dios. Mirad, cuando yo tengo fiebre, eso significa que estoy vivo, pero estoy enfermo. No dejo de ser hijo de Dios, pero cuando no me humillo delante del Señor, cuando no oro, es que hay enfermedad en mi vida. Cuando no tengas ganas de orar, recuerda el que tiene fiebre. Está vivo, sí, pero está enfermo. Cuando no tenemos ganas de humillarnos delante de Dios, es que tenemos fiebre. Seguimos adelante y el fracaso lo pasamos por prueba, ¿no? El fracaso es consecuencia de nuestra mala actuación. Os llevo a un versículo que no es muy conocido, lo digo de verdad, en el libro de Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículos 10 al 12. Dice Ezequiel 13, 10. Engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, ¿no os dirán dónde está la embarradura con la que recubristeis? Queridos hermanos, hemos de reconocer que nuestra pared está destruida. Hemos de reconocer que nuestros proyectos, hemos de reconocer que nuestra vida, quizá nuestra familia, quizá nuestros esfuerzos, nuestras finanzas, nuestras ilusiones, están derruidas como la pared. ¿Qué clase de paredes estamos construyendo? ¿Paredes de fracaso? La clave de la restauración de Israel vino por el arrepentimiento. Solamente reconociendo nuestro fracaso, solamente reconociendo nuestra pared caída, es que podemos edificar algo, no solamente nuevo, sino firme. Porque decimos, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pero encima la culpa es de la piedra. No, la culpa es del que fabrica, construye 2 veces, el que cae 2 veces. Mi hermano, mi hermana, antes de pasar al siguiente punto, ¿cómo están las paredes de tu vida en este momento? ¿Cómo están las paredes de nuestra iglesia en este momento?
¿Cómo está la pared de tu familia, de tus trabajos? El Señor, y menos mal, nos acepta tal y como somos. No para seguir igual, sino para hacernos nuevos. Dios no salva a fracasados para que sigan en fracaso. Dios salva a fracasados para que vivan en victoria. Dios salva a fracasados para hacer paredes nuevas. La segunda lección que aprendo dentro de este texto la encuentro en el versículo 19 del texto que hemos leído de Marcos 9. Marcos 9, 19 dice: respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula. Desde luego Jesús era fino hablando a veces, generación incrédula. No les dijo: ay, que os falta fe. Incrédulos, vamos, por lo sano, por lo civil nada, por lo criminal todo eso. En ese sentido Jesús es muy claro, lo digo muy en serio. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Yo a veces pienso en estas primeras palabras, en primero singular. ¿Hasta cuándo he de estar contigo, Jonathan? ¿Hasta cuándo te he de soportar? El Señor no se queda en el tirón de orejas, el Señor se termina enseñándomelo. Tráeme tus fracasos, traédmelo. Porque traer al niño era traer el fracaso de los discípulos. Eso nos enseña que los fracasos hay que llevárselos a Él, en definitiva. Buscamos a los amigos, buscamos a personas, buscamos a veces ayudas externas y lo único que podemos recibir, a veces en el mejor de los casos, es un consejo que no por ser con buena intención puede ser aceptado. Incluso podemos recibir palabras de consuelo, que son muy efectivas, desde luego, pero nunca una solución, ni podemos descargar en otro el peso de nuestro fracaso. Pensaba en dos fracasados de los discípulos tiempo más adelante. ¿Los conocéis? Además son dos fracasados muy curiosos. Recordamos a Pedro. Pedro fue un fracasado, ¿verdad? Pedro, cuando aquella noche en el patio, mientras todos se calentaban, negó a Jesús. Sonido de tambor, por favor, redoble. No una, ni dos, ni tres. Pero espérate, que no terminó ahí. Incluso se puso a hablar. Ya sé que era medio la lengua de aquella época. Se puso a hablar en ruso, ¿me entendéis? A maldecir. Soltó, vamos, el diccionario de la Academia de Arameo en Israel lo usó aquella noche Pedro. Pedro fue un fracasado. De hecho, el fracaso le llevó a decir: vámonos a pescar, vamos a la antigua vida. ¿Te das cuenta que cuando el fracaso llega a tu vida, como en el caso de Jonás, lo que haces es descender? Pedro dejó de ser un fracasado el día que se arrodilló delante de Jesús. Juan capítulo 21, 20-21 los tenemos, ¿verdad? El fracaso de Pedro fue llevado a Jesús. Y otro fracasado, quizá por excelencia en la historia, es Judas Iscariote. Como Pedro, también reconoció su fracaso. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? No fue una cuestión del fracaso. La diferencia no fue ¿qué más da el fracaso? La diferencia fue la actitud ante el fracaso. Porque Judas Iscariote no acudió a Jesús. Judas Iscariote acudió a los sacerdotes, a los escribas, acudió a los principales del templo. Cuando yo acudo a los hombres y no acudo a Dios, entonces soy un fracasado, como Judas Iscariote. Si Judas hubiese acudido a Jesús, yo estoy seguro que la historia hubiera sido bien diferente. ¿Cómo tratas tus fracasos?
Yo estoy seguro que Pedro y Judas, cada uno con su carácter, como tú y yo con el mío, cada uno, Judas y Pedro tendrían, vamos, la cara más colorada que un tomate de oferta. La vergüenza nos roba la humillación. La vergüenza de volver Judas con Jesús le robó la humillación, no quiso humillarse, le robó la bendición de la restauración. Y hoy, desgraciadamente, espero que no con el mismo final trágico, pero sí a veces muy similar, buscamos como Judas consuelo en los demás y no en Cristo. Y así nos va. Y diréis, hombre, no vas a pensar que todo el mundo se suicida, ¿no? Pero a lo mejor te has suicidado en el ministerio. A lo mejor te has suicidado en tu trabajo. A lo mejor te has suicidado en tu relación familiar. Porque en vez de llevar tus fracasos a Cristo, los has llevado a los demás. Como los discípulos en aquel momento, vivimos en una auténtica guerra espiritual. El cristiano, queridos hermanos, no es alguien que nunca fracasa. El cristiano es alguien que lleva sus fracasos a Cristo. El cristiano no es alguien que nunca tiene derrotas, sino que es alguien que sabe que es más que vencedor y por eso es realista y confiesa sus fracasos a Cristo. Tal como estás, decimos en una alabanza, tal y como estás ahora. Una de nuestras alabanzas hoy decía, y tomé nota, al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Eso fue lo que le sucedió a Pedro y lo que le dejó de suceder a Judas. La pregunta te la imaginas. ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué me sucede a mí? Dejemos de luchar con nuestras fuerzas, como hizo Judas, y busquemos el poder, busquemos la fuerza de Cristo, porque el poder de Dios es nuestra fuerza. Y hay un tercer aspecto que me llama la atención. Seguimos en la lectura de Marcos capítulo 9, versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es muy interesante. Marcos es muy delicado con los detalles. Es el evangelista de los detalles. Cuando entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte. Es decir, fueron con calidad de tiempo. Hermanos, lo que aprendo es que no debemos quedarnos en el fracaso, sino analizarlo ante el Señor, buscar la sabiduría divina en definitiva. Que soy un fracasado, ya lo sé. Que soy un fracasado, nos puede decir esta mañana Pedro. Yo lo fui, pero tuve un día que decirle a Jesús, tú lo sabes todo. Y como tú lo sabes todo, Señor, tú me puedes enseñar a mí. Por eso Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Solemos quedarnos muchas veces con la mala experiencia y pensar en los motivos. Y generalmente son los demás los que tienen la culpa. Os conté la historia de aquel que visitábamos, mi padre y yo, que se había metido un castañazo por la mala vida que llevaba con el coche, había tenido varios accidentes, atropellara, incluso dejó tullido a una persona en el pueblo, y cuando le fuimos a visitar nos dijo, ¿ha visto usted qué mal me ha salido el coche? Mi padre, que también era medio diplomático, le dijo, el coche no es malo, el coche, eres tú el malo. Diálogo. Muchas veces buscamos el por qué. ¿Por qué me pasó esto? El otro día oía una persona, no iba conmigo en la conversación, pero estaba esperando y oí a alguien que hablaba y lo que le oí es, si yo entonces hubiera sabido lo que sé ahora.
Hay cosas que nos han pasado, ¿verdad? Y lo tomas y vives pensando en el fracaso. Cavilamos y hacemos conjeturas. ¿Por qué nos ha pasado esto? Imagínate el tiempo que lleva. Jesús sana en el versículo anterior, el versículo 27, al niño, pasan quizá unas horas, menudas horas, Se estarían, como decimos en castellano, calentando la cabeza. ¿Por qué? Nunca encontraremos respuestas a nuestros fracasos si no vamos a Cristo. Los discípulos acudieron al que realmente podía aclararles todo. ¿Os dais cuenta? Los discípulos, hubo una serie de personas a los que no acudieron. No acudieron a los escribas, que estaban allí. No acudieron a la gente, que era gente. No acudieron ni siquiera al padre del niño. Acudieron a Jesús. ¿Cuántas veces queremos acudir a Jesús a través del padre, de los escribas o del niño? Porque estar a solas con Jesús, ¿sabéis lo que significa? Tener tiempo de calidad con el Señor. A mí cuando alguien viene, no quiero asustaros, pero cuando alguien me dice, he orado mucho, o he orado tantas veces, yo me quedo muchas veces pensando, no dudo de la palabra de mi hermano, de mi hermana, pero yo nunca pienso si he orado mucho o poco, o cuántas veces he orado. Pienso que tengo que buscar más al Señor. Y eso me hace descansar en Él, no en mis oraciones. Porque lo importante de la oración no es lo que yo oro al Señor, sino Dios que me oye. Lo importante en este momento en la casa, tenían la televisión apagada, los móviles apagados también, no con no molestar, sino apagados, vaya que sonara, en tranquilidad, en casa y dentro. ¿No os recuerda esto a la oración del Padre Nuestro? A mí me recuerda mucho. Jesús dice, entra en tu casa, cerrada tu aposento, ora a tu Padre que está en público. Eso no lo dice vuestra versión, no digáis amén. A tu Padre que está en secreto y te escuchará en privado, ¿sí o no? Tenemos que dedicar tiempo de calidad al Señor. Sin la presión de la calle, Satanás sabe cuándo queremos orar, Y suena en ese momento el teléfono. Yo uno de los principales problemas que tengo últimamente, también por las circunstancias personales que estoy viendo, es concentrarme. ¿Cuántas veces estás concentrado buscando al Señor, preparando una meditación? Le llamamos de Vodafone. Con todos mis respetos hacia el noble gremio de Vodafone y líneas similares. Preguntaron a Jesús, aparte, en silencio, en tranquilidad. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que has estado a solas con Jesús? Para estar con Él, para que te explique cosas. Señor, empiézame a hacer ver cosas. A veces creemos que Dios es como Telepisa, que tienes la pizza a los 5 minutos, y esto no es así, hermanos. Permitidme, las pizzas de Dios tardan toda la vida. A veces queremos que Dios nos diga el porqué de las cosas al momento. Y nos olvidamos que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y que si Él permite un fracaso en nuestra vida, no es por chafarnos el día, ni siquiera por ahogarnos la fiesta. Es para que su gloria se manifieste en nosotros. Porque todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, dice el apóstol, hacedlo para la gloria de Dios. Cuando le confieso al Señor mis fracasos, no es para que yo sea más listo la próxima vez, sino para que Él se glorifique la próxima vez en mis triunfos. En la intimidad delante de Dios, en la intimidad a solas con Dios, es donde encontramos las respuestas.
En la intimidad a solas con Dios es donde aprendemos. Y Jesús le respondió, versículo 29, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. El fracaso nos hace humildes, nos recuerda que no sabemos tanto como creíamos saber. Los discípulos, cuando quieren sanar a aquel muchacho, se creían que lo sabían todo. Esta ya yo me la sé. ¿No os ha pasado alguna vez? A mí sí. Esto es coser y cantar. Coser es un poco más difícil, cantar es más fácil. Pero a veces ni cosemos y además desafinamos. Mirad, cuando Jesús les dice que esto no más que sale con oración y ayuno, ¿qué les está diciendo? ¿Ora mucho, ayuna mucho? No. Ponte en sintonía con Dios en definitiva. Porque de nada nos vale la experiencia si no hay humildad. Los discípulos, están los 12 todavía, así que estábamos tú y yo. Aquel día no faltaba Tomás ni ninguno. Allí estábamos tú y yo. Los discípulos creían, o a veces creemos los del siglo XXI, que con lo que habían visto de Jesús era suficiente. Habían visto cómo Jesús había hecho milagros. Humanamente, el seminario de Jesús, la facultad teológica de Jesús era la mejor. Pero los seminarios, las facultades, no hacen siervos, dan gente instruida, que es diferente. Cuando creemos saberlo todo, ¿sabéis lo que sucede? Que no ponemos a Dios en primer lugar. Cuando tú crees que lo sabes todo, ¿para qué necesitas a alguien que te instruya? Si ahora viniese alguien de vosotros esta mañana, y por favor no lo haga, y me dijera, Jonathan, te voy a enseñar las tablas de multiplicar. Me decía, no te preocupes, no te necesito. ¿Por qué? Porque me las sé todas. Además, mi padre me decía, permitidme la jocosidad, que como buen catalán y con nombre judío, aprendiera a sumar y a multiplicar. Que a restar y dividir la vida me enseñaría. Bueno, a veces nos creemos que lo sabemos todo. Y si tú vienes ahora esta mañana y me dices, te voy a enseñar las tablas de multiplicación, no me hace falta. Te estoy desplazando. Cuando en el ministerio, cuando en la vida cristiana, cuando yo pienso en la vida cristiana, pienso en la vida de toda la semana, porque si no soy igual de cristiano hoy que el martes a la mañana o el jueves a la mañana, entonces es que no soy cristiano en ningún momento. Cuando creo saberlo todo, mi ego se hincha, se pone como el pavo, ¿no? Como peito benchero. Y cuando mi ego se hincha, Dios desaparece de mi vida. Juan decía, es necesario que él crezca y que yo me hinche. Menos mal que le dice amén, no tengo que llamar la atención. Es necesario que él crezca y yo mengue, porque cuando mi ego se hincha, Dios desaparece de mi vida. Y cuando Dios está presente, mi ego desaparece. Y esto, permitidme, se nota como el sudor o la tos, que no la puedes disimular. El éxito no depende de recursos. El éxito depende de una vida de oración, una vida de entrega, de ayuno delante del Señor. El éxito no depende de estrategias. Es asombroso la de libros que hay sobre crecimiento cristiano. Si todos fueran tan buenos ya habrían dejado de existir hace años. El único que es bueno es la palabra y por eso sigue existiendo. El éxito no depende de estrategias, de habilidades, de instrumentos. El éxito depende solamente, y porque es de Dios, de la fe, la oración, del ayuno. Y de ninguna de esas tres cosas se presume. Así pues, hermanos, el fracaso es el fin. El fracaso es el fin cuando te quedas en él. El fracaso nunca debe ser el fin.
Estamos en la recta final del curso. Hay una asignatura que todos tenemos, la de aprender. El fracaso es una asignatura que necesitamos aprender cada día. Mi hermano, mi hermana, no te tomes el fracaso como el fin. Dios va a usar tu fracaso si te dejas en sus manos, como hizo con Pedro. Y después vemos el ministerio de Pedro en el libro de Hechos. Tú no me dirás que el Señor no le perdonó lo que se perdió Judas por no confesar al Señor. Dios puede usar tu fracaso para enseñarte, para formarte, para prepararte para cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A los pies de Cristo, los fracasos se convierten en una bendición del cielo y no en una maldición del infierno. Decía al principio, y permitidme volver a citar esta frase, que muchos grandes avances de la humanidad han venido precisamente por personas que fracasaron y no lo convirtieron en el final, sino en una nueva oportunidad de comenzar. Tenía la reflexión terminada ya, y sin buscarlo, creo que fue el Señor que me lo puso, encontré esta frase que os voy a decir de Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla. Thomas Alva Edison dice: no fracasé, solamente descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. ¿Os dais cuenta? No fracasé, solamente encontré 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. ¿Cómo actuarás ante tu próximo fracaso? Lo dejo en tu responsabilidad, deseando que el Señor te bendiga.